las 9 de la mañana del día 1 de mayo, Día del Trabajador, y este es el Abarth 695 biposto. Una buena manera de pasar el día del trabajo, ¿no? Más ahora que estoy despedido y sin empleo. Bueno, como ya sabéis, pasado invierno, rondando la Navidad, nos fuimos a Italia a probar este coche en circuito. Eran unidades preserie, no eran las definitivas, nos quedaba por probar el coche en nuestro entorno favorito, en nuestras carreteras de montaña, en carretera abierta, sin las constricciones de un circuito que además llovía a mares. Hoy no es que esté muy seco el asunto, está el asfalto un poquito mojado, pero vamos a ver de qué va todo este coche. Un coche que ha levantado muchas expectativas, un coche que vale 40.500 euros más o menos de base, pero que si le pones todos los opcionales prácticamente que lleva esta unidad de pruebas, pues te vas casi hasta los 71.000 euros. Por ponerlo de otra manera, te compras un 4C Coupé de Alfa Romeo y te sobra dinero, te compras un 4C Spider que anda por ahí de precio. Coche raro, ¿no? Hagamos primero un repaso rápido de lo que es el biposto. El biposto es, por fin, para mí por lo menos, la demostración de lo que tiene que hacer Abarth. Abarth siempre fue una marca en los años de Karl Abarth muy alocada, que hacía coches realmente salvajes a partir de las bases de los Fiat, y hasta ahora, si bien habían empezado con buenas promesas con el Abarth 500, que evolucionó mucho respecto al Fiat, nos quedamos un poco descafeinados con las ediciones limitadas. Salió el tributo Ferrari, que tenía 180 caballos, tenía fibra de carbono, tenía ese toque especial, pero estaba muy lastrado por el cambio secuencial, y el resto de ediciones limitadas que fueron saliendo, incluyendo el 50 aniversario, no eran más que nuevas variantes recauchutadas del tributo Ferrari con otros nombres y otras pinturas. Me decía un buen amigo que no sé apreciar las ediciones limitadas y que no tengo nada de dandy, ¿no? de tío especial. Pero para mí está por encima el contenido que los nombres y esto de las ediciones limitadas. Así que cuando metes un nombre tienes que soportarlo con características técnicas nuevas, sobre todo cuando llegas a pedir, pues como se pedía por el tributo Ferrari, 40 y tantos mil euros, y ahora al final te puedes comprar un 595 Competizione que lleva prácticamente lo mismo que el tributo Ferrari y vale muchísimo menos. Así que el biposto para mí en ese sentido es la demostración de que se podían hacer las cosas mejor. Y claro, ahora nos quedaba por saber si esas cosas que sobre el papel son tan buenas, pues realmente demuestran sus características en la carretera. Base técnica del coche. Como todo Abarth 500, arranca en la fábrica de Polonia, en Tichy, donde se fabrican los Fiat 500 normal. Allí se le da la forma de un Abarth 500 normal, más o menos. Y lo que se hace después es coger el coche, empaquetarlo, montarlo en un camión y enviarlo a Mirafiori, a la fábrica que tiene la Fiat en Turín. Allí se vuelven a desmontar ciertas piezas y se le suman el resto de componentes que hacen a este coche tan especial y tan raro. Vamos, que es un coche que mezcla una producción automatizada con una producción artesanal. ¿Cuál es el corazón de la bestia? El corazón de la bestia es el mismo 1.4 T-Jet que ya conocemos del resto de la gama Abarth 500. Un motor que está basado en el Fire, en el mítico motor estrenado por Fiat en el 1, si no recuerdo mal, en el año en el que yo nací, más o menos. Así que sí, se puede considerar que ya es viejo, mal que me pene. ¿Sabes qué te digo? Que por muy viejo que sea, a mí es un motor que ya alguna vez os he comentado que me parece que tiene carácter, que tiene personalidad. Me gusta más, de hecho, que el Multi-Air. Si bien en el Abarth normal da 135 caballos, 160 en el Turismo y 180 en el Competizione, como en el tributo Ferrari, en este caso la potencia se sube hasta los 190 caballos. ¿Cómo consiguen esa extra de potencia? Bueno, respecto al 500 normal, monta el turbo Garrett. Había un agujero en la carretera. Monta el turbo Garrett en vez del Ligi. El Garrett al final lo que hace es que haya un pelín más de lag, pero también tiene más patada, tiene más músculo el motor. Es el mismo turbocompresor que monta el Competizione que montaba el tributo Ferrari. Por sí solo eso solo lo llevaría hasta los 180 caballos, así que lo que ha hecho Abarth es montar además un sistema de escape a medida firmado por Akrapovic, un escape que ya estaba disponible como opcional, no de fábrica sino de la marca Akrapovic, menudo nombrecito. Y lo que hace este escape es que el coche suene más y sobre todo que respire mejor. Pero el escape Akrapovic tiene truco.
truco que además es muy, vamos a decirlo así, italiano. ¿Por qué? Porque el sistema Krapovic lo que hace es casi funcionar como un escape libre. Madre mía, qué bache. Hoy me dejo el coche en algún bache o en alguna piedra, ya veréis. Os decía, el sistema Krapovic lo que lleva es una válvula activa que lo que permite es ir casi a escape libre, sonando mucho más el coche. Claro, eso es ilegal porque no cumple por normativa de ruidos. Cuando montas el escape en tu concesionario, en tu distribuidor, lo que te hacen es instalarte un botoncito que te permite activarlo o desactivar esa palomita, la palometilla. Y lo que haces es, pues si voy a circuito o quiero ir de ilegal, le doy al botoncito, el coche suena más, anda más, pero como te digo, no se puede ir así por la carretera abierta. ¿Que quiero ir de manera ilegal? ¿Que quiero ir de manera legal? Pues le doy otra vez al botoncito, se cierra la palometilla y ya no hace tanto ruido el coche. ¿Qué ha hecho Abarth para no tener ese botón aparte? Pues ha metido todas las funciones en el único botón que hay, en el botón Sport. El botón Sport al final ya sabéis lo que hace, endurece la dirección, hace que el pedal del acelerador vaya más, parezco la duquesa de Alba, que vaya más directo. También mete un tipo de programación en la centralita electrónica más agresiva, lo que hace que tenga más entrega, más potencia. Y aquí también lo que hace es abrir la palometilla esta del escape a partir de las 3000 vueltas. Entonces, digamos, no os voy a decir que vas a escape libre, pero sí que te voy a decir que en teoría, sobre el papel al menos, sería algo ilegal. ¿Cómo soluciona esto Fiat para que sea meridianamente legal a la hora de venderlo? Pues cada vez que arrancas el coche no está en modo Sport. En los Abarth 500 normales, cuando colocas el modo Sport, apagas el coche y lo vuelves a encender, sigue en modo Sport. Aquí no, aquí cada vez que apagas te tienes que acordar al encender que tienes que poner el modo Sport. Porque si no, sería un coche que sería ilegal de facto. Trucos de italianos, no que os voy a contar que no sepáis ya. Cosas que ya hemos visto en Ferrari, pues aplicadas aquí en Abarth. Al final mola, ¿no? Pero me parece un poco al límite de lo moralmente correcto, ¿no? No seré yo quien les vaya a decir que no lo hagan. Os hablaba de cifras hace un ratito, 190 caballos a 5.750 vueltas. Cuentavueltas este que han cambiado, que lleva el panel digital de los nuevos Fiat 500. Personalmente no me gusta porque el cuentarevoluciones queda muy a la izquierda, muy escondido, casi no se ve. Y además marca hasta 8.000 revoluciones cuando realmente el motor corta antes de las 6.000. Entonces, esto yo lo cambiaría o dejaría el marcador analógico de toda la vida, o no sé qué haría, sinceramente. Claro que tienes aquí la pantalla IM, que es un opcional también, de cargo aparte, después os contaré cuánto vale cada opcional. Que tienes un cuentavueltas, esto al final es la misma pieza que llevan los coches de rallies, el 500 R3T de competición. Pero claro, no es lo mismo ir mirando ahí que ir mirando ahí. Entonces, al final a oído también cambia, te acostumbras al coche, es fácil hacerse a él. El par máximo del motor son 250 Nm, no crece prácticamente nada respecto a sus hermanos de gama, y aquí es probablemente donde note yo la mayor diferencia a nivel de motor. Mi Abarth 500, que está preparado, ya lo sabéis, debe de rondar los 300 Nm, y eso al final hace una gran diferencia, porque cuando le das un poquito de gas se nota que hay mucha más patada desde mucho antes. Este coche es más rápido, sobre todo si estiras las marchas en la parte alta del cuentavueltas, y lo bueno que tiene es que es mucho más progresivo que mi coche. Está muy conseguido, los ingenieros de Abarth lo que han conseguido es una respuesta progresiva del motor que esté bastante lleno en toda la parte del cuentavueltas. No es un motor BMW de estos turbo alimentados de inyección directa de hoy en día, que son completamente lineales. Todavía tiene carácter y tiene patada, pero bajo mi punto de vista podría tener un poco más de punch, sobre todo cuando lo comparas con los Competition y demás, para que haya un poco más de diferencia, ya que cuesta el coche bastante más. A otra cosa mariposa, caja de cambios, esta os gusta. Aunque la veáis todo chula y todo lo que queráis, la Bacchi Romano esta que prescinde de sincronizadores convencionales, los lleva a cara de perro. Es un opcional que vale un pastizal, aparte. Me preguntaba un cliente de este coche si era una buena idea montarla o no montarla, y yo le dije que después de probarla en el circuito me parecía que era una buena opción para el circuito porque cambian mucho más rápido, pero que para la ciudad se me antojaba complicado.
Y ahora que llevo unos días con él andando con este coche por ciudad, por carretera, puedo refrendar esa afirmación. Meter segunda es un dolor, si vas lentito, al final es una caja de cambios que exige cambiar justo en el punto que toca, a las revoluciones que toca, exigiéndole al coche, apretando fuerte y con movimientos secos. En el momento en el que haces un movimiento dubitativo, intentas hacer un cambio suave, te encuentras con que la marcha no quiere entrar y tienes que luchar con la palanca. Al final se complica. ¿Qué tiene de bueno? Pues lo que os he dicho, que los cambios son rapidísimos, movimientos prácticamente de muñeca, tacto mecánico delicioso, hay que acostumbrarse a ella. Es como un coche de rallies al final. Algún coche de rallies que llevaba este tipo de cambio, pues es que es una transposición de esa misma caja. Es montarte en este coche y sentirte casi como en un coche de rallies, ¿no? Además permite montar el diferencial autoblocante, diferencial que no puede llevar el resto de los modelos de la gama, de manera oficial de fábrica al menos. Claro, poder llevar el autoblocante es descargar mucho trabajo al TTC. El TTC ya va sobresaturado con 190 caballos, aunque solo tenga 250 Nm de par. Y hay que recordar que el autoblocante al final lo que consigue es que el coche se tire mucho más fácil a las curvas. Incluso cuando empiezas a perder un poco de tracción, das un poco de gas y el coche se mete para adentro. O sea que ahí ganas mucho. Montarla o no montarla es un dineral. Si vas a usar el coche de fin de semana o de track day para disfrutar en curvas como estoy haciendo yo hoy, pues me parece que sí, que es una buena opción comprarla. Si vas a ir todos los días al trabajo con el coche y quieres fardar con él, no me parece una buena opción, sobre todo por el ridículo que puedas hacer también ante tus amigos, la novia, la querida o en medio de la ciudad, cuando intentes meter primera en el semáforo y no te entre y te quedes parado en medio del estruendo, o intentes hacer una reducción y suene como si hubieras roto la caja de cambios del coche de tu abuelita. Es lo que tienen estos coches, son de verdad, no es de cara a la galería, es una caja de carreras y funciona como una caja de cambios de un coche de carreras, te tienes que acostumbrar. Y hablando de sensaciones de coches de carreras, hay más aspectos en ese sentido que recuerdan muchísimo a un coche de carreras. Montarte en el bipuesto es como montarte en un R3 de rallies, empezando por las ventanillas de policarbonato que lleva este coche de noción montadas, que son un auténtico sufrimiento cuando los utilizas en carretera abierta. El otro día venía por la autopista a 120-130 km por hora de marcador y era unas turbulencias permanentes en tu oído que te dejan sordo, te destrozan la cabeza cuando llevas 3 horas. No es un coche para hacer viajes largos si le montas estas ventanillas. Y después, para más INRI, me cayó el diluvio universal subiendo un puerto y me entraba en la boca agua de la lluvia. Y encima vale dinero, quiero decir, es más caro que las ventanillas normales. ¿Queda bien? Sí. ¿Aligera el coche de peso? También. ¿Tiene sentido comprarlas? Si compras el coche como un capricho, lo vas a usar los fines de semana, como os decía antes, te vas de track day, pues sí, es muy cantón y muy chulo. Puedes sacar la mano por la ventanilla para intentar coger el ticket de un parking sin partirte el brazo. Yo creo que es posible, lo he intentado y más o menos lo he conseguido. Pero me da miedo de que con el paso del tiempo se rayen, se queden amarillentas, lo que le pasa a las típicas ventanillas de metacrilato, de policarbonato, perdón. ¿Dónde más se refuerza la sensación de carreras? Bueno, los buckets Sabel, conocidos de muchos otros Abarth. Aquí juraría por lo que queráis que van un pelín más altos y un pelín más duros que en otros modelos que he probado. Llevo arneses Sabel, como habéis visto, o llevo el cinturón normal para poder parar y encender la cámara cuando corto las grabaciones, pero puedes ir bien atado con los arneses Sabel. Y luego llevan lo que ellos llaman una jaula antivuelco, que está mal llamada jaula antivuelco por varias razones. Primero, cuando vosotros pensáis en jaula antivuelco, muchos de vosotros pensáis en unas barras de protección, ¿no? Pero realmente, reflexionad un momento. ¿Te protege ante los vuelcos o te protege contra los vuelcos? Antivuelco a mí me dice que evita que vuelques, ¿no? Y realmente no es así. La traducción correcta de barra antivuelco son las estabilizadoras, que son las barras que intentan que el coche no vuelque. Lo otro son una jaula de seguridad, una barra para en caso de vuelco. Y tampoco lleva eso el bipuesto, porque si os fijáis no hay barras aquí en el techo. Es una barra de titanio que va aquí detrás entre las torretas y lo que sirve es para reforzar. No hay los asientos traseros, se prescinde la banqueta para aligerar peso y lo que se hace es las dos torretas de suspensión traseras, pues agarrarlas con unas barras de titanio atornilladas que lo que hacen es rigidificar el monocasco. ¿Qué conseguimos al rigidificar el monocasco? Rigidificar, qué palabra, parezco aquí
el ingeniero de la tostadora. Pues al rigidificar lo que conseguimos es que las ruedas pisen mejor. Cuando estás en pleno apoyo, lo que hace el neumático es ir por donde le está diciendo el coche. No flexa, no hace movimientos raros, y eso al final se nota mucho en la precisión de la trazada. Seguimos con el análisis técnico. Bastidor rigidificado, como os decía, cambio Baki Roman opcional, ventanillas aligeradas, sistema de escape a Craftsfobic, turbina del turbo Garrett, otra programación de la centralita electrónica, todo soportado sobre unos amortiguadores Racing Socks. Parece... no son calcetines deportivos, aunque crees que sabes inglés, no lo sabes, Guille. Lo que son una amortiguación extremadamente buena, que además es regulable en la altura, en velocidad de compresión y expansión en la amortiguación, y llevan dos muelles, un muelle que es el principal y un muelle que le podríamos llamar el pasivo, el inertizador. Es que, claro, esto se llama inerter en inglés, y inerter en español, pues no sé cómo se dice. Oiga, tendré que llamar a Pérez Reverte para que me ponga la palabra en el diccionario. Bueno, el caso es que estos amortiguadores lo que consiguen, justo junto con los muelles, es un coche que pasa mucho mejor las curvas, es más estable, se balancea menos, cabecea prácticamente nada, corrige todo tipo de rebotes que tenían los primeros Abarth 500, va claramente más deportivo que el Competizione con IFSD, pero no tiene la pega de los Bilstein. Si recordáis, tengo unos PSS 14 en mi Abarth 500 montados, unos Bilstein muy buenos con un muelle muy duro, pero esos amortiguadores y muelles lo que son casi diría yo solo para circuitos, son pensados, desarrollados para Nürburgring, y es en ese tipo de trazado donde realmente funcionan. Pero en el momento en el que te vas un poco de tramo, en el momento en el que te metes en una carretera como la que estamos hoy, así con muchos baches, con muchas desigualdades en el asfalto, con rizos, la suspensión Bilstein es demasiado dura para trabajar con ellos, para dejar las ruedas pisadas. Entonces al final lo que vas haciendo es un poco botar. Aunque las ruedas casi siempre estén pegadas al asfalto, no terminan de trabajar bien. Lo bueno que tiene la Racing Socks en contra de la Bilstein es justo eso, que es una suspensión que tiene un pequeño muelle para hacer de tope, digamos, para hacer esos pequeños baches también, y un muelle grande que es el que trabaja con las grandes fuerzas, con las grandes inclinaciones del coche. La combinación de los dos lo que consigue es que el coche mantenga mucho mejor las ruedas pisadas en el asfalto, no resulte tan seco, no resulte tan incómodo. Lo de incómodo es un poco relativo, es un coche pensado para disfrutar. No es incómodo bajo el criterio de Guille. Probablemente a mi madre este coche, bueno, probablemente no, ya te lo digo yo, no le gustaría. Si la llevo de viaje con este coche se va a acordar de mí y me va a dar dos toscas. Pero te digo que es un coche que se sujeta mucho mejor, con el que no me importaría competir en rallies. De hecho, lo veo hasta competitivo tal cual está de serie. Además de esta amortiguación, lo que se montan son los frenos Brembo de pinza rígida, que ya iban de serie en el tributo Ferrari, con discos taladrados flotantes, discos que son de acero sobre campana de aluminio, frenan muy bien, no hay fading, aguantan bien el trato duro, aquí no hay sorpresas. Y luego calza todo unas llantas de 18 pulgadas OZ ultralillera, que montan neumáticos de 215 de sección y 35% de perfil. Estos neumáticos, que en este caso son unos Goodyear, son neumáticos que a priori con un perfil solo del 35% se me antojaban demasiado escasos. Tenía miedo de que el coche rebotara demasiado y no siguiera la trazada del volante, pero me he sorprendido por completo. Justo lo que en teoría debería ser una pega y lo que me daba miedo está muy bien compensado por la suspensión. Entonces el coche tiene todo lo bueno de llevar un perfil muy bajo, que es una respuesta de dirección brutal, mucho mejor que la del resto de la gama Abarth 500. Es un coche que es mucho más preciso en las trazadas, mucho más interesado en meterse en las curvas, digamos, y al mismo tiempo no tiene la pega de los rebotes, porque la suspensión se los traga. El llevar el extra de perfil viene bien, sobre todo a nivel de agarre, porque es un coche que exige mucho a las ruedas delanteras. Lo que pasa es que 215 de perfil para un coche que pesa menos de 1000 kilos se me antoja exagerado. Podrías pensar que es un coche que llevando tanta goma no se mueve mucho, créeme. Si lo quieres hacer mover, lo mueves, lo puedes descolocar a la entrada de las curvas o lo puedes
sacar derrapando a la salida. Y lo que consiguen con esos 215 de goma, aunque la Goodyear no sea una goma de competición, no llega al agarre probablemente de una Pilot Sport Cup, es que el coche traccione, aguante el par, aguante la potencia que tiene de extra. Claro que en mojado, con tanta goma y tan poco peso, pues no se clava bien en la carretera y tiene un poco más de riesgos, ¿no? Las llantas tienen más espacio transversal, así que el coche va más ancho. Para cubrir ese extra de anchura, si os fijáis en la carrocería con estas imágenes tan maravillosas que he grabado, llevamos unas aletas extra desarrolladas por los chicos de Zender, los alemanes estos que hacen kits de carrocerías. Las fabrican ellos, lo diseñó Rubén Weinberg, nos cuenta Fiat. Al final el diseño del coche es puro Fiat, solo que fabricado en un proveedor externo. Y ese extra de aleta, que son nada, me parece que son 15 milímetros, pues le da al coche un poco ese aspecto un poco más bravucón, ¿no? Va más bajito, va más anchito, lleva más rueda, es más machote. Por último, ¿te ayuda toda esta historieta de más machote? Pues ayuda todo el acabado de fibra de carbono exterior, el spoiler delantero con el extra de tomas de aire, lleva un intercooler mayor, que se me ha olvidado antes al hablar a la hora del motor, lleva un intercooler gigante que va a atravesar una parte delantera del coche. Ese intercooler necesitaba que el paragolpes creciera, el paragolpes crece hacia adelante, es más ancho, más cuadradote, digamos, queda mucho mejor bajo mi punto de vista. Aquí hay más piedras que se han caído dentro de la carretera y yo me estoy preguntando, ¿habrá algún momento en el que haya alguna piedra que no esté indicada por una señal y me la coma? Lo veréis. Si salgo, saldré luego en Ciencia para Estúpidos de la National Geographic ahí. Richard Hammond comentando cómo Guille se estrelló contra una piedra por ir grabando un vídeo. Volvamos a lo que estaba hablando. Luego están las faldillas laterales, que también tienen una pieza vista de fibra de carbono muy chula, y luego el difusor trasero, que también es en genuina fibra de carbono, que también queda realmente bien. Bueno, y te estarás preguntando a estas alturas de jugada cómo va el coche, ¿no? Porque al final os estoy aquí dando una descripción tecnológica del coche que parece prácticamente un catálogo. Pero bueno, vamos a ello. Bueno, lo primero, si vamos a una carretera de curvas lentas, como esta de segunda a tercera, lo primero que hay que probar son los frenos, obviamente. Lleva los Brembo de pinza rígida, los mismos del tributo Ferrari, los mismos que están opcionales para el resto de la gama, y como en todo el resto de coches que los montan, tiene buena mordiente, buena resistencia al calentamiento. Y en las unidades que probamos en el circuito eran muy modulables y eran duritos al principio. Estos están un poco castigados, debe de estar el líquido no debe estar en su mejor momento. Este coche estuvo en pruebas en el circuito de Montmeló en manos de Marcos Martínez, de Marc Gené, y me parece que por eso sufre un poco ya de desgaste prematuro del sistema de frenado, así que no me meteré mucho con ellos en ese sentido. Una vez que has frenado, tienes que meter el volante en la curva. La dirección es la que es la del 500, lleva la dirección asistida eléctrica desarrollada para el Panda, no estaba pensada para estas cosas, y ocurre lo mismo que ocurre en el resto de la gama 500, que tiene un tacto cuando partes del punto muerto central y empiezas a deslizarte hacia un lado. Dios santo, cómo está la carretera. Cuando empiezas a mover el volante y lo quitas del punto central, tienes un tacto algo gomoso, algo artificial, algo PlayStation. Me meto mucho con la PlayStation muchas veces por ese tacto artificial que te da cuando estás jugando a juegos de conducción, pero es que el 500 tiene mucho que ver con eso. Una vez que has roto esa linealidad de la dirección y estás metido ya empezando a meterte hacia la curva, puedes tomar dos opciones. Puedes entrar... Saldré volando al final. Puedes parar el coche recto y luego meter el volante, o puedes intentar entrar hasta la cocina con el pie en los frenos y jugar un poco a lo que dicen los ingleses del trail braking, que es entrar en los frenos, pegar un golpe de volante y redondear ya desde la entrada de la curva con el culo. ¿Es posible con este coche entrar con el culo descolocado? Se puede. No es lo más recomendable, obviamente, en carretera abierta, es una cosa que os tenéis que guardar para los track days o para correr rallies, pero en ese sentido es un coche que es ágil ya desde la entrada en la curva. Una vez que has conseguido meter el morro, que entra prácticamente de manera instantánea en la curva y va al vértice, es un coche que sigue muy bien la trayectoria que le has marcado y apoya rapidísimo. Para empezar, no balancea de morro cuando frenas. Ahora estáis viendo que no cabecea. Como no cabecea, no hunde demasiado la suspensión, tampoco inclina demasiado y además alcanza muy rápido el punto de apoyo franco.
Una vez que está apoyado, aunque haya baches de por medio, tampoco se descoloca, no descoloca las trayectorias. Que vas un poco abierto de la curva, pues puedes ahuecar un poco el mantenimiento de acelerador y el culo te ayuda a redondear la curva. El control de estabilidad es extremadamente, en el modo Sport es extremadamente permisivo. Puedes descolocar la trasera y hacer tranquilamente un cuarto de contravolante, que no voy a enseñar en la cámara a riesgo de perder el carnet. Como os digo, os podéis meter casi un cuarto de contravolante para compensar y el control de estabilidad no os dirá nada. Si se desmanda demasiado la situación y no sois capaces de controlar el coche, al final acaba entrando en acción. Y una vez que ha entrado en acción, pues te recupera el coche y te lo deja donde debe. Si es en mojado, se os pueden poner aquí. Os pueden poner aquí porque como el coche deja ir bastante la trasera, pues parece que lo vais a perder y cuanto más rápida sea la curva, más cerca estaréis de tener un susto fuerte. Una vez que ya habéis pasado el vértice y estáis viendo la salida de la curva, es con facilidad y con diferencia el Abarth 500, donde antes podéis aplicar todo el par, como podéis ver, ya que el diferencial autoblocante está ahí de discos para ayudaros a traccionar. Con 215 de rueda del autoblocante hay par suficiente asimilable en el eje delantero para meter toda la potencia del coche. Y además tiene la ventaja de que si veis que os vais abriendo de la curva porque el coche está perdiendo el morro, si dais más gas el coche se tira al vértice de la curva. Es totalmente contraintuitivo, ya lo sé. Si no habéis conducido nunca un coche con diferencial autoblocante os costará asimilarlo, pero una vez que le coges el tranquillo, sobre todo si ya llevas años conduciendo coches con autoblocante, en mi caso pues le coges el gusto al final. Y lo echas mucho de menos cuando no lo tienes en otros coches. El TTC, el emulador electrónico que tienes para hacer esto del autoblocante automatizado, pues por mucho que lo intente por mucho que lo intente emular, nunca llega a ser lo mismo que un autoblocante de verdad. Y en este coche se nota por eso. Al final eso carga de los frenos y te ayuda a trazar las curvas. Puedes salir todo lo rápido que quieras. ¿Es un coche peligroso en curva lenta? No, para nada. Es un coche que necesita ser conducido, es un coche de estos que tiene carácter, que tiene personalidad, es un coche que le gusta negociar contigo por dónde va a ir y con la carretera. No es un coche que tú le digas ven por ahí y el coche va sin más, se calla, lo acepta y ya está. Todo lo bueno que tienen estos coches al final. El problema del automóvil corriente y moliente de hoy en día es que se han hecho todos muy rápidos, muy efectivos, pero también muy aburridos. Es un poco la situación de un Audi TT o de un Golf GTI o un Golf R, que son coches extremadamente efectivos que le darían sopas con ondas a este coche en una carretera como estas en velocidad pura, pero en diversión no. Y en diversión no, ¿por qué? Pues porque esos coches son tremendamente previsibles, tremendamente efectivos, van por donde les dices, manejan ellos la situación y tú casi vas de pasajero, ¿no? En este coche no ocurre eso. Además es un coche de emociones, de ruidos, de sonidos, de movimiento, de fuerzas G. ¿Qué pasa si la carretera se desenrosca y las curvas van siendo más rápidas? Pues ahí es donde las cosas empiezan a poner un poco peliagudas, ¿no? De tercera para arriba, cuando ya las curvas son de más de 120 km por hora, es un coche que hay que tener sangre fría para llevar. En circuito no hay problema, porque al final tienes escapatorias y todo es ancho, pero es un coche que, siendo tan cortito de batalla, exige tener precaución, sobre todo si la carretera se pone como se está poniendo ahora un poco mojada, porque puedes perder la trasera fácilmente. Es muy responsivo a lo que hagas tú con el volante, así que si por lo que fuera te entra el pánico y haces un movimiento muy rápido de volante o intentas corregir la trayectoria de manera muy rápida, es un coche que responde con mucha viveza a esas órdenes. Entonces hay que tener ojo, cabeza, conocer tus propios límites, conocer el coche. Es un coche que tienes que conocer para empezar a llevar rápido, y una vez que lo has conocido te puedes realmente llegar a soltar con él, ¿no? Es como una mujer, tienes que conocerla despacio, saber qué le gusta, qué no le gusta y acoplarte a ella para que al final la relación funcione. Pues esto es lo mismo, tienes que crearte la relación, no es un coche que te lo dé todo hecho. No es una de esas personas que lo único que quieren es estar por ti. ¡Ay, yo hago lo que tú digas, cariño! Pues no es esa situación. Es una relación más dura, con más personalidad. De esas que luego, una vez que consigues hacerlas funcionar, te sientes más lleno, te complementa, ¿no? Y más allá de conclusiones metafilosóficas y paralelismos con mujeres, que al final todo lo reduzco a tetas, parece ser,
Lo siento por las chicas, seguro que también lo podríamos reducir a los otros congéneres, pero cada uno habla de lo que sabe y a mí no me da mucho más, la verdad. Vamos a hablar de las conclusiones, ¿no? Hay que sacar conclusiones de todo esto. ¿Cómo es el coche? Caro. Esto no te descubro nada, no te descubro aquí la pólvora. Un coche que 40.500 euros en un segmento A, pues es mucho dinero. ¿Qué tiene de bueno? Carácter, personalidad, pasión. ¿Qué tiene de malo? Pues que es un coche muy limitado por sus propias características. Quiero decir, es un coche con el que te puedes divertir mucho, pero es un coche que te coacciona. No puedes usarlo a diario, no puedes irte al trabajo ya por el pan con él. Poder puedes, a ver, que yo no soy quien te va a decir lo que puedes y no puedes hacer. No soy Hitler. Pero te quiero decir que hay coches que por el mismo dinero hacen mucho mejor esa tarea. Entonces, es un buen segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto coche en una casa. Pero no lo veo, sobre todo con el cambio vaquirromano, con su dureza, con lo molesto que es para utilizar en el día a día. No lo veo como una opción para todos los días. Va a depender mucho este coche de los opcionales que le montes. Pelado, sin el cambio, sin el autoblocante, sin las ventanillas, con aire acondicionado y con radio, que no vienen en este coche, pues es como un 500 normal, digamos. Lo que ocurre es que en ese sentido se pierde mucho, ¿no? Mucha pasión del coche. Se pierde el punto. Lo bonito del bipuesto es tener todos estos opcionales, pero entonces, claro, lo atas un poco a ser la bestia de asfalto que es esta unidad de pruebas. Si lo comparamos, por ejemplo, con el rival más similar que se me ocurre, que puede ser el Mini John Cooper Works GP, te diré que el Mini es un coche más utilizable en ese sentido. ¿Más efectivo? Bueno, tal vez un pelín más efectivo y más fácil de llevar, y tal vez el Abarth tenga un poco más de mala leche. El Mini le gana en motor, el Abarth en chasis es más radical, digamos. Vamos a hacer un repaso rápido a lo que cuestan las opciones para que cojáis una idea clara. Me he traído aquí el panfleto. Empezamos. Kit especial 124, que es el capó este de aluminio que habéis visto delante con las dos jorobitas, que ahora lo estáis viendo en unas imágenes cruzadas que os pongo encima. Y luego los tapones de aluminio del compartimento motor, que lleva una tapita de aluminio para el aceite, y del depósito de combustible, que también lo lleva, además sin llave, así que si alguien te abre la tapa te puede robar la gasolina. Bueno, esos tres elementos, el capó y los dos tapones, 5.500 euros. Kit de la caja de cambios, con el autoblocante, el pomo Nergal, todo este accionamiento maravilloso visto. Atención, agárrate los pantalones, 10.500 euros. Kit fibra de carbono, pues todos los paneles estos interiores, el salpicadero, todo el túnel central en fibra de carbono de verdad, los retrovisores también en fibra de carbono de verdad, 5.500 euros. Que queda bien y es fibra de carbono de la auténtica, de la que tiene profundidad, de la que ves a través de la malla, digamos, ¿no? Está muy bien hecha, pero 5.500 euros. Y luego está lo que ellos le llaman kit pista, que es el sistema este de adquisición de datos de AIM, que es el mismo de los 500 R3T de rallies, los Sabel estos de arneses, los asientos con fibra de carbono vienen aquí. Yo creía que venían de serie, no lo sé si vienen de serie o no, la verdad, lo tendré que mirar, os lo contaré en el reportaje escrito. Te viene un casco, te viene un mono, y esto cuesta 5.500 euros más. Toma ya. ¿Que eres más cabezón todavía? 3.000 euros por las ventanillas de policarbonato, que yo creo que una muestra vale más que 1.000 palabras. Yo creo que esto no es una buena idea para ir a coger el ticket de ningún sitio. Si estás cachas como alguien de Jordi Shore, pues menos todavía. Pero yo, como soy un tirillas, aún me apaño. Pero yo no lo veo, ¿eh? Además, es que ya veis que el mecanismo... Fíjate, me recuerda a los coches de rally que he conducido, o sea, ni tan mal, pero al final son 3.000 euros para usar a diario, no me parece una buena idea. Así que si sumas todo, pues son 5 y 5, 10, y 5, 15, más 10, 25, 3, 25, 26, 27, 500, 28.000 euros de opcionales, más 28 más 40 que vale, 4, 5, 6, pues sí, unos 70.000 euros. 70.000 euros por un Abarth 500. Ya está bien, ¿no? En fin. Cuestión sempiterna. ¿Me lo compraría o no me lo compraría?
Pues a ver, esto es como todo. El amor es irracional. Para irme como hoy, día de fiesta, hacer curvas toda la mañana, es una herramienta perfecta. Te lo puedes pasar pipa, sinceramente. No gasta mucho, es divertido, es pasional, te transmite sensaciones. Es una buena herramienta para eso. ¿Para usar todos los días? Ni de coña. Y luego te podrás preguntar, coño, pero para divertirme hay coches más baratos. Pues sí, efectivamente, hay coches más baratos. Te puedes comprar un GT86, un BRZ, coches que no tienen nada que ver, que son de tracción trasera. Pero te diré que no es un concepto equivalente. Igual está más cerca este coche de un Megane RS Trophy. Pero un Megane RS Trophy exige otro tipo de conducción. Es un coche mucho más rápido, mucho más efectivo. Y hay que ir más rápido para obtener sensaciones. Al final estamos en un mundo, el del automóvil, donde las sensaciones se están dejando de lado, donde los coches se conducen solos, donde todo es muy fácil. Y el biposto es un poco una declaración de intenciones de que las cosas todavía no tienen por qué ser así. No sé cuánto tiempo durarán las cosas así, sinceramente, a este estilo biposto, me parece que muy poco. Pero es un coche de esos de la vieja escuela, antigua usanza. Te diviertes con él, es puro, es rudo, hay que negociar, hay que aprender, hay que llevarse bien. Y al final de la jornada te saca una sonrisa. Una sonrisa muy cara. Si tienes dinero y no te importa gastarlo, me parece bien. Si vas a hacer el esfuerzo de tu vida para comprarlo y pretenden vender 20 en España, no te lo pierdas este año. Como te decía, si tienes que hacer un esfuerzo económico grave, yo te diría que te compres un Competizione. Son 180 caballos. Con un poco de suerte lo puedes sacar por 22-23.000 euros. Te gastas 1.000 o 2.000 en montarle un autoblocante Torsen y tienes un coche que es, si no igual de efectivo, sí claramente más compensado entre lo que has pagado y lo que ofrece. En fin, es complicado aconsejar comprarse este coche, lo mismo que es complicado no aconsejárselo. Es como el amor en la vida. Es un coche muy italiano, te puedes enamorar de él y todo lo racional pasa a un segundo plano. Si te sucede eso, eres un campeón y puedes, pues, te lo compras. No te defraudará, sinceramente. Es un coche de estos que lo llevarás inscrito en el alma. Racionalmente, no, yo me compraría otra cosa antes, ya lo sabéis, ya os lo he dicho. En fin, chicos, hasta otra.